Ah. Okay, road's safe now. Bring the van on up. Will do. Also, Mac, the NATO guys, they've kicked in all the doors. You're free to search inside the buildings now. Got it. At least I can get out of the fucking rain. I'll come find you in a bit. Have fun reminiscing. No, no. A ver si no lo dejó ya así este día. Aquí hay algo. Our camp in the town. I still remember it clear as day. Were there many of you? From IDAP? No, not really. 4, maybe. Sometimes a couple more, depending on what we had going on. It was mainly logistics, but we did have a doctor and an ambulance. No, hay alguien ahí. Creo que va a pasar. Ah, sí, si me alejo. Ah, no te cambies, no te cambies. Si me alejo mucho. Este. Ese es el iPad. Ahí da. Te mamaste. Bueno, ahora tengo que realizar todas las bombas. Pero ¿cuántos faltarán? Esa es la misión. Creas. Encontrar todos los soluciones. Mira, ya, ya, ya. Ah, pues bueno. Hey, Andy. Yep. What's up? What's the deal with the church? Can we get in or what? Sorry, Mac. No dice. NATO's got first dibs. They're bringing their boys home. Bag and tag. Best leave them to it. I'll come back later. Solo creo. Concha de madre. Ahí se petateó uno. ¿Y aquí para dónde? Vamos a seguir esta carretera a ver si hay más. A la onda aún no encuentro. Es que no tengo, creo que
Me imagino que tengo que entrar aquí a esta zona, ¿sí? Supongo yo que esta es la labor de un de un vamos a ver, There was a beautiful oak tree here once, 300 years old. Folks used it as a meeting spot. They'd pin notes for one another on the trunk. I got a UXO here dug right into the wall. Shit. You'll need the toolkit for that job. I'll get on the horn to dispatch, see what's taking them so long. I'll come back later. si hay otro punto. So, Nathan, may I ask, when you first came to Oreo Castro, what were you doing there? IDAP asked me to give some talks on landmines. Talks? Who with? Anyone who'd listen, really. It was all about raising awareness. ¿Y esos qué? Bueno, entonces aquí debe de haber otro porque está en amarillo. Vamos por allá mejor. Ya lo vi. Ya me apareció uno. What a mess. Loose rubble everywhere. You up at the armory, Mac? We need to make a note to sort that shit out. Probably a whole bunch of ordnance lying around. I'll come back later.
Concha de su madre. ¿Cómo sabrá el juego que no he visto que realmente no he visto ¿cómo se llama? Ah, aquí debe estar en el grafón este. Ya estoy bien cerca de él. A ver. Solamente que esté ahí arriba en el techo. En el techo blanco. Y decía yo, está, ya ven. Estaba aquí. Ya, me encontré todo, no. Tareas. Está abandonado. ¿Dónde coño es eso? Ah, qué güey. Vamos para allá. Vamos para allá. Me apareció una señal por acá. Una señal chiquita. Ahí está, ya lo vi. Morning. You been in? You kidding me? I ain't going in there, man. That shit's all yours. Where are you now? Who, me? I'm exploring. I can hear an echo. Yeah, I'm in what used to be the mayor's place, actually. At least it was before the government forces took it over. Vamos a ver. Aquí. Los guerrilleros. I got a leaflet here. The army must have scattered thousands of these. Propaganda. Something like that. This one says, there's still time to surrender. Maybe a bad choice of words considering. No, no me digas que se fue el internet. No, no se ha ido. Time to surrender. What's the context here? Well, this was last year, September. En septiembre. These leaflets, they were Los dropped prefectos maybe los a dieron en las day aulas before the antes de que el fighting combate began. empezara. You see, the guerrillas there, they'd found themselves a new leader. Charismatic, ex-military. Militar para él, For him, this was era no tipo time to para surrender. rendirse. Far from Ni it. de lejos. In fact, he used that time to Hecho rally his precisamente para people, reunir a su gente y encourage them to resist, build defenses. Meanwhile, the army was setting up for a major offensive. The attack on Oreo Castro, it was no secret. Of course, after the leaflet dropped, IDAP started to pull out of the town. So the little I do know, well, that brings us back to the brother, the one who disappeared.
His name was Alexis. He'd volunteered to build a barricade. Town was his home, after all. ¿Cómo coño? ¿Cómo agarro el papelito? ¿Tengo que seguirlo? Tarea. Investiga el momento. Comprueba qué tiene que decir el gobierno. Colocar. Ahí cayeron unos papeletos, pero ni idea de cómo. Allá. ¿Será ese nada más o también puede ser en este? Ahí está. So, these leaflets, Te dice, they were a warning to the entonces town. los agentes eran Yeah, sí, they confirmed the confirmaban la offensive. ofensiva. The government was concerned about civilian casualties. Don't sound too surprised. So, NATO's message, do you think it was getting through? I mean, Es decir, according to the según el laws of derecho armed de los conflict, ese es el that's the principio principle de of precaution, right? Sure, maybe. Estabas al moño de Or maybe they were just sick of all the extra paperwork. leer. Ahora no tiene tiempo para rendirse, no pongáis en más resistencia. Si realizáis más actos de agresión contra las fuerzas armadas de Altis, moriréis. Concha de tu madre. Chiri, chin, chin, chin. Y luego ya, la otra misión. Construir una barricada conectada. Allá. Tengo que construir una barricada. De acá para acá. ¿Cómo coño la construyo? Por acá. Regresa a la bolsa de coches. Ay, ay, ay. Coches civiles. A ver, coches civiles. If I understand it, you know about what happened Aguanta, no through the mames. brother. Alexis, was it? Did you meet him? Not Coño de directly, coches but civiles. you know, it's a small town, right? People knew Alexis. After what happened here, I talked to the locals, found out what I could. The rest of what I know is pieced together from the commission report itself. Actually, that incident report, the evidence you submitted, that's partly why I asked for the interview. Coches I want to gain a civiles. human perspective. Well, that's understandable. I mean, for a humanitarian commission, those reports tend to be, A little detached, yes. Coches civiles, ¿dónde chingados encuentro coches civiles? Aquí hay uno. Aquí hay uno. sorry, I shouldn't have. Just, I was thinking, he even took a local priest's call. I remember I was talking to Father Georgiopoulos, and he was actually very good about the whole thing. How so? Something about rich men and camels. Help me out with some context here. This barricade. I mean, it was crude, right? A gap between two outcrops of rock, natural bottleneck. The guerrillas hoped to block the road by jamming it with vehicles. As for the vehicles in the barricade, the commission actually linked the plates to a number of locals. Of course, several were still missing after the incident, so the investigation made some assumptions.
IDAP's neutrality was one thing, but the situation they faced was quite another. You mean to say even your own vehicles were commandeered? Nothing like biting the hand that feeds you, huh? Seas mamón, estamos recreando lo que el tipo recuerda. Ahora vamos a tener otro vehículo. ¿Ya se hizo la misión? No. Sí, todavía falta que se conecten. Pa, para, pa, pa. ¿Qué coño? Hey, just a thought. You remember the earthquakes back then? Yes, they were quite frequent. Were IDAP at all concerned about that? Oh, yeah. Any kind of disaster relief on top of what we were dealing with, it would have just about finished us off completely. Necesitamos más vehículos, me falta un vehículo. Aquí debe de haber más vehículos. Aquí hay otro. Ok, a ver qué hay. Aquí qué hay. Si quieres hacer pasar So, esto, just to entonces, clarify, in your email you said you served as a combat engineer, the Marine Corps? That's right. South Zagoria, generous. Then it's fair to say you're no This is una stranger to especie the de casa. subject of my article, the laws of armed conflict. no mames. I've seen a few things, heard stories. It's rarely been, clear cut, right and wrong. Oh, absolutely. That's why it's so important to gain your perspective. You've seen things from both sides. Sí, I mean, mamá. now as an NGO too. Sure, yeah. ¿Dónde coño vio el... Aquí está el auto. Aquí está el auto. Do you think Alexis, I don't know, thought twice about taking these vehicles? Look, sure, these were his neighbors, but this was their home, and it was under attack. What would you do? After Alexis built the barricade, what then? Did he stay inside the town? No, that's where the story gets more complicated. The barricade itself was later chained up and set on fire by someone else. I don't Ay, know güey, el quite tipo who. incendiar esta madre. Alexis, he headed west to lay mines. Misión. Conseguir una mina antipersona. A la verga, hasta acá tengo que venir. Anti-tank mines were already in the ground. If there's no pull fuse, and so long as they've not been stacked, they aren't too hard to remove. But Alexis, although he didn't use anti-handling devices, he did create a hybrid minefield. AT mines.
mixed with APs. That's it, yeah. He put anti-personnel mines around the anti-tank ones, made clearance all that much harder. Ahora no tenemos que ir a coger minas. These mines, how did they get hold of them? They got them when the government's outposts fell into guerrilla hands. Bounding mines. The type that leaps up a meter into the air before exploding. Nasty stuff. Hell, nowadays they're even made with plastic casing to throw off older types of mine detector. Lovely. Oh yeah, just do yourself a favor. Don't look up Bouncing Betty injuries online. Me imagino que acá. Pero si aquí está Ah, ya. Aquí hay Ah, la onda. Aquí hay minas antitanque y tengo que poner las antipersonas, así más o menos. And they're still there? Mm-hmm. No, not for long. We're setting up our demining drones as we speak. Si las piso voy a valer queso. You know, thinking about it, Que no estaba ahí. even if we had a record of where Alexis's mines were, it may not do much good. No? I thought minefield maps were a key part of your work. Most folks don't realize, but landmines, they don't stay put. Heavy rain, landslides, keeping a map current ain't so simple. And with all the earthquakes in this region, there's... ¡Ah! ¡Qué pensativo! Me carga la ching. They got them when the government's outposts fell into guerrilla hands. Bounding mines. The type that leaps up a meter into the air. Ahorita se está reyendo la gente de mí. Vale, monda. Y bueno, pues muy chido esta línea. Bueno, no hay pedo. Nasty stuff. Hell, nowadays they're even made with plastic casing to throw off older types of mine detector. Lovely. Oh yeah, just do yourself a favor. Don't look up Bouncing Betty injuries online. It was important for Alexis to place his mines near the anti-tank ones.
They got them when the government's outposts fell into guerrilla hands. Bounding mines. The type that leaps up a meter into the air before exploding. Nasty stuff. Hell, nowadays they're even made with plastic casing to throw off older types of mine detector. Lovely. Oh yeah, just do yourself a favor. Don't look up Bouncing Betty injuries online. It was important for Alexis to place his mines near the anti-tank ones. Concha de madre, puto. You know, thinking about it, even if we had a record of where Alexis's mines were, it may not do much good. No? I thought minefield maps were a key part of your work. Most folks don't realize, but landmines, they don't stay put. Heavy rain, landslides, keeping a map current ain't so simple. And with all the earthquakes in this region, there's little chance they'd all be in the same place. I don't know, maybe just gallows humor, but we've got an expression for that. Landmines have legs. And did he? Place them correctly, I mean. No, not really. I mean, Alexis had basic training, but I'm more impressed he didn't blow himself up, really. So, moving on. Where did Alexis go next? He took a quad bike up to the castle behind the town. Diga mamada. The castle? Why? He was needed at the guerrillas' base camp. Okay. His group were running things from up at the castle. Mm-hmm. Castillo. And I see what you're getting at. Yeah, Geneva Convention's cultural objects, I think. ¿Y cómo coño voy a pasar si puse una barricada? ¿Alguien me podría explicar? Concha de su madre, ya puse, ya qué buenos. The barricade. There wasn't any way around it then? From the road? No, well, not unless you cut through the compound. Ñaca, 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 rudo. Vamos al castillo. Maybe a technical question. Go ahead. In these situations, do those involved commonly record the locations of minefields? That's a tough one. Take this situation, for example. I'm convinced Alexis would have made a record. It's his home, after all. But do we have access to that information? No. And that's the problem. Things, information, people, landmines, they get lost in the fog of war. But that's the thing about landmines. Lost or not, they stick around. They wait to be found. Do you feel these preparations made a difference? In the short term, I do, yeah. The barricade held. The government's tanks were knocked out on the road. And in the long term? I'd go on, but as you may have heard, it's getting kind of loud here. By the sounds of it, you've got your hands full. This'll only take a minute. Be right back.
getting shit done. Oh, lo puse casi igual como estaba y sin saberlo. Bueno, Oh, by the way, while you were busy chatting to, well, whoever that isn't your wife. I told you, Andy, she's a journalist. Get to the point. Yeah. Well, anyway, I assembled the demining drones. Both of them? Well, yeah. They're by the van. coger terminal de drones. Estos son los drones. También no mames. All right, got the terminal. Cool. So just connect it to a drone and, yeah, take Puedes control. conectarlo a un dron para poder manejarlo. H. Bella. Bestia. Autónomo. Y luego. You got it? Looking good. So, you're gonna want to use the auto hover mode. Activas primero Switch it on whenever you need to stay in one place. Auto hover, right. I'll arm the explosives once you've reached the minefield. O pulsa rápidamente para activarlo. K o no X. Ah, ya. Ok. Enciende el dron, a ver, sí. No. A ver, alguien acá. Alguien. Oh, y ahora no hay nadie. Oh, y ahora qué le pasó a la gente. Aquí tampoco está. Oh, aquí tampoco está. ¿Qué onda, abuelo? 14.000 días que ya no. ¿Qué onda, Díaz? 14,000. ¿Qué onda? ¿Cómo has andado tú, Santi? ¿Qué rollo? Fernando, güey. ¿Qué pedo, Ferjay? Soy Fer, güey. Nada, Ah, bueno, ¿no estás transmitiendo, pinche Díaz? No te escucho, ¿Y güey. no estás transmitiendo? Sí, ¿En el Twitch? Simón. Simón. No me ha salido tu... Ahora, ya está sí, bueno. ya me Pues igual, salió. güey, saludo. Espérate, te comes el micrófono. Me acaba de salir, güey, no sé por qué se tardó. ¿Qué están jugando? ¿El Apex? Simón, güey. ¿Ah? Devora munición, pero Devora munición, dice el mono. Pues aquí ya estamos. Simón, pues hay que lootear más, güey. Pues no traigo nada bueno. Vamos para acá, ¿no? Ah, sí, ese es el Apex. Bueno, ¿Qué rollo, Ferjay? ¿Qué pedo? Nada, yo aquí estaba jugando el arma 3 pensando que no había nadie, güey. Y de hecho casi no hay nadie, nada más a ustedes dos los he encontrado en línea. Y ahora, ¿qué coño? Simón. Y no, pues nomás nosotros. Eso es calidad, no cantidad, mijo. Calidad, no cantidad. Sí, pero aquí hay que lootear, mira. No, es para lootear, mijo. Nomás para ver qué encontramos ahí. Mira, ¿ves? Ahí está un DC azul. Yo me, Para que vayas, güey. yo me acabo de comprar el
¿Qué pedo, Ferjay? ¿Tú qué rollo, qué, güey? Estoy probando los DLC del arma, güey, me los acabo de comprar. ¿Cómo se llama? El Labs of War, algo así. Y el otro... ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Cómo coño? La cámara. ¿Qué pedo? ¡Oh, la verga, güey! Con todas las perras, ya las vi. Me asustó ese perro, güey. Verga. Sacó un pedo, güey. Su pinche madre. María. Me tumbó el hijo de su perra madre. Aquí está uno conmigo. La verga, güey. Ah, ya. Ah, dos en la mierda los dejé. These demining charges pack quite a punch. What's Nah, pinche gringo. 500 grams of Basura. Verga, güey. Me sacaron un pedo, güey. bombs. You only got 4. Release one, Feo, it'll güey. drop straight down. Simple Feo. physics. If you run out, fly over to the van. There's plenty spare. Thanks. Sincero. Aún no están equipadas con cámaras de aplicación. Control izquierdo, botón del ratón. Ah, qué güey soy. Ok, con control izquierda. Y luego... Con control izquierda más T. Área. Vienes y dónde vas. Nothing surprised me. Control T. ¿Qué pedo, Fergay? Ah, aquí andamos probando el DLC, güey. Toma. Todo. ¿Qué pedo? ¿Cómo le hiciste para ¿Qué poner? pedo, ¿Qué Fergay? pedos? Fergay, ¿por qué cuando alguien... Espérate. ¿Por qué cuando alguien te escribe en tu streaming en YouTube, güey, tú escribes en vez de hablar? Unos cuantos caseros. Ah, no, pues es que la otra vez no estábamos en el Discord, güey. Y ahorita tengo el Discord. No. Digo Pero si alguien te escribe a tu chat, güey, Ajá. o sea, ¿me entiendes, no? Ah, sí, ya, cuando yo estoy transmitiendo. Sí. Ajá. O sea, ¿por qué escribes tú en el chat? ¿En tu chat? Tengo uno acá por donde estoy. No. Va uno por abajo. ¿Qué Está pedo, sin Fergay? arma. Ahí voy. No, ahorita te explico, güey, con dibujitos, güey. No, Ahí voy. Es que no sé cómo bajarme, güey. Ah, por allá por el medio, qué pendejo. Se me olvidó. Esto no aquí abajo, vine por donde yo estoy, güey. ¿Qué pedo? ¿Por No sé dónde vergas dónde. bajas, güey? Ah, ese ya estaba casi muerto. Sí, la cámara ya sé que tiene térmica. I'm out. Don't sweat it. Steer back on over to the van. I'll rearm you.
Arremángalo. Ah, H. H. Vas muy lento. ¡Oye! Vas muy lento porque estás apuntando, güey. ¿No? Es que se me olvida, güey. No estoy impuesto aquí a este pedo, ¿me entiendes? O sea, este modo de juego no estoy impuesto, güey. ¿Ponemos primera? Sí. Sí, güey, no mames, güey, no estoy impuesto aquí, güey. No, Ferja, te estaba diciendo, güey, que como tú me estás escribiendo en el chat, yo te respondo. O sea, yo les respondo hablando, güey. ¿Me entiendes? Ah, ya, sí, sí. Y tú no, güey. Ellos te escriben en el chat y tú les vuelves a escribir en el chat otra vez. Es que Ellos están escuchando lo que tú hablas, sí, güey. sí, 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 sí. Es que no es que se me vaya la onda, es que nomás tengo una pantalla y y pues ya ves que la tengo que estar cambiando entre aplicaciones para ver qué es lo que me escriben. Y pues ¿Y ya que por qué estoy... no usas? ¿Tienes un teléfono? ¿Puedes usar un teléfono? Safety's on. Sí, 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 pero no, ¿cómo se puede decir? No me acostumbro a cambiar de... Y luego el pinche celularcito está bien chiquito, güey, no puedo escribir así rápido. Por eso ya que... Pero hablas, güey, hablas. Sí, sí, O sea, tú no entiendes, mira, como si alguien te escribe en el chat, güey. sí. Te dice, ¿qué pedo, fecha Ferjai? Tú no tienes que escribirle, ¿qué onda? No, tú dices, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bienvenido, güey. Ah, ya, Pero ya. tú dices, tú no lo tienes que escribir, Sí, güey. sí, sí, ya te entendí, es para interactuar, una forma de interactuar, digamos. Sí, güey. Claro. Sí, sí, ya te entendí. Voy a tratar de hacerlo más... Es que soy new en esta No, madre del ¿cómo se llama? Del pues stream. hay que echarle ganas, mijo. Yo también soy nuevo. O sea, mamón, si tú eras el rey en el Twitch, güey. Esa mamá es mi primer stream, güey. Ay, mamá, güey, si tú... Si yo recuerdo que ya había visto una vez tu nombre en el Twitch, güey. Ah, sí. ¿Caímos ahí o qué? ¿O qué pedo? ¿Qué pedo, qué hacer? ¿Qué pedo, qué pedo? Conche de su madre, no puedo controlar. Ah, ya sé por qué no lo puedo controlar, qué güey soy. Hay enemigos, ¿verdad? You are. Steady down where you started. Over by those white containers. ¡Ayuda! Verga, me agarraban entre dos. Ay, a ver, estoy el otro. Me está matando uno. Me está matando. Ya te la dejo. Verga. No, pues no tengo nada. Verga. No, muy mal lugar para haber caído ahí. ¿Ya me entendiste o no me entendiste, verga? Sí, 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 te entendí, güey. Es como un consejo para interactuar el próximo live que haga. En lugar de estar escribiendo. Question. How can I see if I've gotten all... Your drone's got a dedicated sensor. Get close enough. No, güey. Detect any Mejor nearby ponle el de vehicles. tercera persona, ¿no? Ya. ¿Cómo se ponía Para en hacer los tercera puntos persona, que me güey? faltan. Sí, güey. O depende del server. No. Yo andaba buscando cómo chingo se ponía en tercera persona. A ver ahí. Control Control T, ¿por qué chingados? Pero y si control T.
Pinche teléfono se pica solo, güey, me caga, güey. Hoy será una de esas experiencias que un día te Pinche sentarás dron, y hijo de dirás, puta. sí, recuerdo aquella vez. ¿Alguien quiere intentar eliminarme? Venid a buscarme. Soy la líder de Alfa. Preparaos. Aquí sin pedos. Es una buena ¿Eh? suerte. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Veos, démosle su merecido. Allá arriba. Ya está. ¿Arriba? Arriba, arriba, abajo, ¿no? Pues yo voy arriba. Gonna need another resupply. No problem, Max. How's it going? Getting there. Parece que Vámonos. nadie. No se ve nadie. Se mira bien culero, pinche mono siempre, güey. Digo, en 3D, en tercera persona. No sé qué pedo. Conches, madre, lo tengo muy cerquita. What? No, ya está muy lejos. ¿Sí me entiendes o no me entiendes, Vargas? Sí, ya te entendí, güey. Ah, no, me estoy estrellando. Ya está. Mira mi ¿Sabes? Así modelo. también le hacía en el, Sí. ¿cómo se llama? En el YouTube. Les escribía el mensaje, pero bueno. ¿Cómo? En el YouTube también así les hacía, güey, les escribía el mensaje. No, pues yo sé. En lugar de responderle así con voz, así como tú dices. Sí. Ay, güey. Pues que huevita no estar escribiendo. Y pues, o sea, no sé. Pues no sé, güey. Es tu stream, pues es lo que tú quieras, güey. No te voy a decir No, pues sí nada. tiene razón, güey, es más rápido. Pero si tuviera una segunda pantalla sería aún más rápido, güey. Puedes usar tu teléfono, güey. A la bomba. Sí, eso sí. A la bomba. Pero pues. Cada quien. Hay una Spitfire, güey. ¿No quieres una, digo, una de esas pesadota grande? Tú, Razer? La Spitfire aquí en Toyo, güey. Voy. No la quiero marcar. Esa es la grande, la M24 grande. O M24, de Spitfire se llama. Pero es de... Lleva la pesada, ahí va la. Ahí va la fría. ¿Qué rollo, qué rollo? En el hoyo. ¿Qué pedo, Roel? Caile, caile. Vámonos. ¿Ya nos vamos o qué? Pues ya. Simón, third person, güey. Ya no va a haber first person nunca, jamás. Descargas de Aquí todos los corridos porque me dan ganas de. ¿Por qué agarra? ¿Tienes un güey ahí o qué? No. Todo esto ya está abierto. Ya está todo looteado, ¿verdad? ¿Acá este lado también? No, este está cerrado. Está cerrado ahí arriba, güey. Mira. Su madre. Cállate, güey. No hagas nada, güey. No, sí, güey. No dejas nada bueno. Aquí va la pesada, El güey. anillo se mueve. Oh, qué pedo. Seriously? Nathaniel Francis McDade, how big is it? No, nomás es como un event. Es como un event. A ver, cuenta, Roel. Yeah, sure thing. Está más o menos, güey. Está, está raro jugarlo así, pero está más o menos. No puedes hacer aim nomás así. Vamos.
¿Acá para abajo qué? Pues no se ve nada, Llega un par de supervivencia. A ver, Aterrizaje. no sé cómo se... Sí, güey. Mira. Al chile sí está... ¿Qué fue? Al chile sí está medio mamón, se ve medio mamón, así en tercera persona, pero te acostumbras, güey. Nunca le he visto el culillo al mono este. Al chile, El güey, de que culillo. salió. Pues, ¿qué te diré? Vámonos ya. Vamos ya. Está bien lejos, güey. Lejos está. Lo bueno es que aquí ya no va a haber gente, pero esperándonos sí. Verga, güey. I got a good feeling. Güey, ¿por qué se está muriendo? I got a feeling, feeling, yeah. Hay gente arriba. Sí. Artillería sobre el blanco. Disparando. El que llegue primero gana, ¿eh? Salgo del trabajo a las 3, güey, a ver si jugamos. Simón, voy a estar despierto, güey. Casi siempre me duermo como a las 4 o 5, más o menos. O 4. De repente si estoy despierto me acabo de tomar un pinche Red Bull, a la vez. Puta, qué mala puntería. No, ya, la verga ese puñetes. ¿Qué pedo? No sé. Aquí hay un... Ah, Vamos. lo tumbaron. ¿Ya los tumbó? Puta madre. No, déjate caer para acá. Vámonos. ¿Aquí o qué? ¿No estamos en zona o todavía, güey? Oh, Simón. Simón. Todo esto ya está abierto. Aquí están en corto, güey. ¿Los esperamos? Si quiere. Son 3, ¿verdad? ¿Los granadeamos? Oh, déjalos. Los podemos esperar, güey. Se van a ir por dentro, no sé. Se está curando uno ahí. Pues dale. No, creo que ya lo entendí. Dale, vamos. Lanzando termita. Lanzando termita. Lanzando electroestrella. Granada de fragmentación lanzada. Le están haciendo daño. A la izquierda, a la izquierda. ¡Concha de su madre! Ay, ya casi tiro de... ¡Puta madre! Aquí, un toyo. Me curo. ¡No! Valió Mauser. Andy? Yes, Nathan. Never mind. Déjalo. A la derecha, acá. Edin su madre ese, güey, pero ya lo entendí. A la verga, güey, hay 2. Hombre, regrésate. Ahí están las granadas. Santa madre de Dios, santa madre de Dios. Verga, güey. Es que de atrás me estaban disparando. GG. De verga. No sé ni cuántos eran, la verdad. Y los de atrás. Tomamos todas las bolas. Y pedo. Pinches gringos, siempre estamos jugando de a 2 nomás. No sé, pues pinche Ferjay está bien tronco. Que ando en el ¿Qué arma, pedo, güey. Ferjay? Ponte el tiro.
tope, qué pedo, güey. Ni idea. Que si me gusta divertirme un poco. ¿Pasa algo? Creo que lo visitó Andrés, güey, al cope. ¿Eh? Lo visitó Andrés. Menos presumido. El que le llega cada mes. Aquí tenéis a vuestro campeón. Bet you wish we had one of Chingado, those güey. in No Takis. quisiera. I gotta admit, that's 60 tons of getting shit done. Exactamente, Kaiser. Ahorita iba a jugar con el Ezequiel. Alto y claro. Ya se me acabó el Red Bull. Más rápido de lo que pensaba. Estima que yo lo sé. El Red Bull. ¿Qué pedo? Verga, güey. Órale, verga. By the way, while you were busy chatting to Nunca nos tocó un pendejo bueno, ¿ah? wife, I told you, Andy, she's a journalist. Get to the point. yeah, well, ¿Juegas Apex o no, Ferjay? Sí, nada más ahorita dame chance unos Dos 15 of 'em. minutos, termino la misión. O, Me lanzo. o pretendes jugar. No, aguanta, dame chance unos 15 minutos que estoy haciendo la misión esta del DLC que me compré. All right, got the terminal. Cool. So just Caí aquí en el círculo, güey. and yeah. ¿Tú también? Cool. Ok. you got it? Looking good. Bueno, So, espérate. you're gonna want to use ¿Qué the pedo? auto hover mode. Switch it on whenever you need to stay in one place. Oh, Auto hover, right. ¿vamos para afuera o All the qué? explosives once you've reached the minefield. No tengo escudo. Yo tampoco. Pero Estamos aquí- fuck it. podemos ir para allá, güey, no hay nadie. O ahí viene alguien. Ah, la verga, güey. Heads up. Enabling charges. Pedo contigo, Ok. güey. Aquí, vamos, no hay nadie. Okay, now, the bombs. You only got 4. Release one and it'll drop straight Córrele, down. córrele. Simple physics. If you run out, fly over to the ¿Qué van. pedo? There's plenty spare. Thanks. Ese güey nomás anda sacando todo el palo, güey. Desplegando. Enemigo avisado. Trae escudo azul, güey. Trae escudo azul. A No ver sé. si le puedo sacar la vuelta. Bríncate, puñetas. No traigo ni balas, verga. Qué perra madre. Ahora, otro. Ahí va otro, güey. Having fun there? Making things go boom, you know it. Cúrate, güey. These Vengas a tu charges madre, güey. No got tiene quite a vidrio ahí punch arriba. in 'em. Puta madre. Pensé que tenía vidrio. Acá está arriba. Aquí está. Pensé que tenía vidrio esa mamada, güey. Me mamé. Aquí nos va a matar el otro, güey. Pues ya lo mataron. Aquí debe haber uno arriba y ya le quebré el escudo. Mira, güey. Ese, güey. Ese, güey. Anda otro, ¿no? Pues me quiero curar, güey, pero pues no. No puedo, no tengo con qué. Mira, ahí lo ando cagando un palo. Ah, no mames, aquí tengo uno. Estoy curando, güey. Me rindo. Me voy. No, esa mamada te lenta bien culero, güey.
back on over to the van. I'll rearm you. ¿Tengo que ir por la de esa novedad o sí? No me vio. Safety's on. Understood. No tengo ni balas, güey. ¿Ontas? Ah, la verga, ya se fue pinche Kaiser. Mamón. Vergay. ¿Qué te dejó el abuelo? ¡Ah, la verga, qué pedo! There you are. Set it down where you started. Over by those white containers. Sí, güey, se fue, se salió. Yo pensé que estaba aquí adentro, güey, no mames. Le debe haber bajado la Estaba regla, hablé güey, como por eso. pendejo. Se debe de cambiar el cótex. Verga, güey, te lo juro que yo pensé que todo estaba aquí. Yo háblele y háblele Ahí está, como deja pendejo. ver. Sí, güey, se fue, no sé qué pedo. Se le debe ir del internet o algo por el estilo. ¿Pero aparece ahí en el juego o no? La madre. Córrele, pendejo. Ah, ya me morí, güey. Question. How can I see if I've gotten all the mines? Your drone's got a dedicated Ah, su perra bomba madre. any nearby explosives. Pinche. Digo, cope. Güey, se salió, güey. Chingao, güey. No sé. No sé. ¿No estás jugando El arma, güey. Quiero pasarme aunque sea la misión esta del DLC, güey. Ahí no te caigo, ¿Qué güey. DLC, güey? ¿Ah? ¿Qué DLC? El que se llama Leyes de Guerra, algo así, no sé cómo se llama. Y el de Jets, me lo compré también. How's it going? Tactical Ops, ese no lo he probado, ¿qué misiones trae? Pero, ¿qué misiones estás jugando, güey? ¿Las misiones del juego? Sí, las misiones del juego, güey, las que trae. La single player. A la verga, este pendejo se hizo una... Y esta es la última misión, güey, ahorita me cambio. Ah, no, no hay pedo, güey, está bien. Es lo que tienes que hacer. No me alcanzó para comprar el... ¿Cómo se llama, güey? El de... ¿Cómo se llama? El de Contact, güey. ¿El de qué? El Contact. Que se supone que ese es que tienes contacto con extraterrestres, no sé cómo se llama. Pero por ahí va la cosa. All right, almost done. ¿Qué coño? Gonna need another resupply. Espérame. No problem, Max. Same deal.
Le echan. Soy donde escribo. ¿Cómo? Que si se escucha mi teclado. Sí, se escucha, güey. Ya madre. No, ahorita. No, ok. No, nomás preguntaba. Y luego, güey, ¿qué onda? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la vida loca de allá de allá? Nada, no mucho, güey. Tenemos que aquí estar batallando en dos cosas, güey. Con el trabajo, que todo te lo quieren, regatear. Ya ves que te platicaba la otra vez que lo quieren menos de lo que realmente cuesta fabricar las cosas. Y No, pues está cabrón. sí, güey. Y con los pinches ebrios de acá, güey, que puta madre. Y son cobardes los hijos de la chingada porque o sea, nada más buscan pleito, pero te lo buscan el pleito por la espalda. Y Simón. ya cuando les Deja. plantas cara y salen hecho madre los. Ahí vengo, güey. Voy a hacer algo de volada. Simón, ¿qué no vas a jugar el PUG? Más tarde, güey. Ah, bueno, sale. Más Yo tarde ahorita me sí. iba a cambiar, güey. Ahora, güey. Sí, no, pues voy a hacer algo, güey. Ah, bueno, sale, ahí me avisas. Ahora, Simón. Seriously? Nathaniel Francis McDade, how big is this minefield? Mom calls me. Puta, por fin. All terminé right, esta that's pinche it. misión. What the fuck was that? Relax, relax. It sounds like it came from the other side of town. You want me to take a look? No, stay put. I'll go. Cayó en la ciudad. Fue por acá. Yeah, collapsed building, UXO, I bet. Skittish things at the best of times. Disturbed by your demining activity? Could be. That's what makes them so damn dangerous. You never know if they're gonna stay unexploded. Hello. How'd you get here? Another find? Mm-hmm. Laser designator. Kind of thing special forces would use to call in an airstrike. Oh, interesting. Actually, the airstrike on the town, the details of that are fuzzy.
happen to remember it well? The airstrike, I mean. Yeah. October 13th. Cluster bomb. Town was shook up pretty bad. The army just wasn't able to capture the place. And Colonel Arcanteros, he did not tolerate failure. So he asked foreign powers to intervene. Come in, break the guerrillas' resolve. Right. And the evidence in the commission report, doesn't it point to CSAT? Yeah. But truth can be the first casualty of war. Sure, but didn't somebody witness them in action? From a distance, yeah. Though he wasn't exactly what you'd call reliable. Guy was a goat herd. Barely spoke any English. That was not in the report I read. It never is. Still, he did say they came down by parachute, and that at least was corroborated by multiple sources. Then, they moved in on the castle. Yep. Must have been a fire team at least. Pregunto sobre ese güey. درگیری مسلسل چی 400 متر غرب درگیری تیرانداز 400 متر غرب Ah, se mamaron. درگیری سرباز نیم کیلومتر غرب درگیری مسلسل چی نیم کیلومتر سمت 300 A ver, la tarea es avanzar aquí. The man who claimed to have seen all of this, is there anything else you can tell me about him? Not much. Like I say, simple goat herd. Live alone. Small stone shed just north of the castle. Vamos a venir por acá. Okay, let's get back to CSAT. What were they doing there, on Altis, at this time? They were an embedded training team, ETT. Officially, they were just there to oversee counterinsurgency operations. And unofficially? Anyone's guess.
A lot of different rumors. Black sites, car bombs, false flags. برید بیرون. برو من پوشش میدم. برو من پوشش میدم. اوکی بزن بریم. برو من پوشش میدم. برو من پوشش میدم. منو پوشش بده. برید بیرون. هدف مشخص. در حال حرکتی. منو پوشش بده. درگیری. مسلسلچی. سرباز. 100 متر. جلوتر. هدف سرباز شمال غرب. سلاح‌ها آزاد. سه هدف مسلسلچی جلوتر. آتش. آزادی که درگیر شی. درگیری با هدف. درگیری. The guerrillas were taken out one by one. درگیری. من. 75 متر. When things kicked off, there was a short burst of panic radio channel. درگیری. من. 75 متر. جلوتر. درگیری افسر 75 متر در جلو. Fired. درگیری. تیرانداز. 100 متر. جلوتر. درگیری. افسر. 75 متر. در جلو. درگیری. تیرانداز. 100 متر. در جلو. هدف انجام شد. زدمش. برو بالا. شنیدم.
آماده باش. برو بالا. دارم میام. Then, silence. If we're to believe the goat herd, they then set up a position on the battlements. Moved to a vantage point on the castle's outer wall. آمادم. همه جا امنه. Okay, according to my notes, several targets were identified from afar, presumably by these special forces at the castle. Once they had a handle on what was what, they called it in. A jet approached from the east and dropped a single bomb. The positions in the town were then destroyed, but the church and IDAP's camps were left untouched. Does that match up with events as they were given to you? Yeah, though to manage a guided strike like that, they must have had thermal imaging. چیزی There's a میبینم. beautiful سرباز oak tree 600 here, متر جنوب غرب. over 300 years old. It had survived countless conflicts. برخورد مسلسلچی 600 متر جنوب غرب. دشمن داره میاد. افسر 600 متر جنوب غرب. هدف ناشناس 600 متر سمت 210. Three armed off-roads were destroyed in the attack. ¿Cómo chingados pido el fuego? Era con este. هدف رو میبینم. Tarea. Sobre el ataque aéreo. Ok, tengo que identificar todas. A machine gunner had climbed up onto one of the rooftops. So, IDAP's camp, there weren't any injuries? No, a miracle, really. Although if we hadn't relocated to the church when we did, it would have been a different story. Did IDAP have any workers operating outside the camp? Mm-hmm. One of our doctors. He'd gone out with medical supplies despite the fighting. Atop of the water tower, the guerrillas had a sniper's nest. The house/fortress where Alexis lived was a key target. Ya ven, 08. Cero. 8. 0. 0. 8. 1. درخواست حمله هوایی به موقعیت فرستاده شد. تمام. Copy that. Strike aircraft on the way. Out. Do you know why the government signed off on such a heavy-handed response? A cluster bomb? That's rather indiscriminate. Even if it was laser-guided. Sure, I mean, with a designator, you just switch it on, aim it at, well, whatever. The idea is that you remain in place, keep the laser on target.
But even if it's done perfectly, a lot of uncontrolled variables. Vamos a ver cómo caen, a ver cómo tardan. Ay, güey. Pum. No seas mamón. Se chingó a todos. Incluso el que no se debería de chingar. If they'd missed their targets, that would have been a catastrophe. That simply could not happen. Besito fui yo, fuera mío. Me lleva la tristeza. A ver, no, no me han puesto nada. No. Okay, according to my notes, several targets were identified from afar, presumably by these special forces at the castle. Once they had a handle on what was what, they called it in. A jet approached from the east and dropped a single bomb. The positions in the town were then destroyed, but There was a beautiful oak tree here, over 300 years old. It had survived countless conflicts. does that match up with events as they were given to you? Yeah, though to manage a guided strike like that, they must have had thermal imaging. The house/fortress where Alexis lived was a key target. دشمن داریم. افسر 600 متر سمت 210. Atop of the water tower, the guerrillas had a sniper's nest. Did IDAP have any workers operating outside the camp? One of our doctors. He'd gone out with medical supplies despite the fighting. 3 armed off-roads were destroyed in the attack. A machine gunner had climbed up onto one of the rooftops. So, IDAP's camp, there weren't any injuries? No, a miracle, really. Although if we hadn't relocated to the church when we did, it would have been a different story. The barricade was damaged, but it held together. درخواست حمله هوایی به موقعیت فرستاده شد. تمام. Copy
Strike aircraft on the way. Out. Do you know why the government signed off on such a heavy-handed response? A cluster bomb? That's rather indiscriminate. Even if it was laser-guided. Sure, I mean, with a designator, you just switch it on, aim it at, well, whatever. The idea is that you remain in place, keep the laser on target. But even if it's done perfectly, a lot of uncontrolled variables. If they'd missed their targets, that would have been a catastrophe. That simply could not happen. Okay, according to my notes, several targets were identified from afar, presumably by these special forces at the castle. Once they had a handle on what was what, they called it in. A jet approached from the east and dropped a single bomb. The positions in the town were then destroyed, but the church and IDAP's camps were left untouched. Does that match up with events as they were given to you? Yeah, though to manage a guided strike like that, they must have had thermal imaging. دشمن داره میاد. مسلسل چی؟ سرباز 600 متر جنوب غرب. دشمن داره There's a میاد. beautiful تیرانداز oak tree here, 600 متر سمت over 210. 300 years old. هدف ناشناس 600 متر The جنوب غرب. house/fortress where Alexis lived was a key target. Atop of the water tower, the guerrillas had a sniper's nest. Did IDAP have any work? 3 armed off-roads were... A machine gunner had climbed up onto one of the rooftops. So, IDAP's camp, there weren't any injuries? No, a miracle, really. Although if we hadn't relocated to the church when we did, it would have been a different story. هدف ناشناس 600 متر جنوب غرب. هدف ناشناس 600 متر جنوب غرب. مسلسل چی؟ 600 متر سمت 210.
هدف ناشناس 600 متر سمت 210. برخورد هدف ناشناس نیم کیلومتر جنوب غرب. This doctor, did he return to the church in time, or... He was heading back there. Tenía que esperar a que ese güey se hubiera chocado. هدف ناشناس نیم کیلومتر جنوب غرب. No, es que la puta barricada. Me falta uno. درخواست حمله هوایی به موقعیت فرستاده شد. تمام. Copy that. Strike aircraft on the way. Out. Do you know why the government signed off on such a heavy-handed response? A cluster bomb? That's rather indiscriminate. Even if it was laser-guided. Sure, I mean, with a designator, you just switch it on, aim it at, well, whatever. The idea is that you remain in place, you know, keep the laser on target. But even if it's done perfectly, a lot of uncontrolled variables. If they'd missed their targets, that would have been a catastrophe. That simply could not happen. Pero si le dio todo. Que no mames, le dio todo. Ah, que se vaya la monda, ya me dio hueva, pinche, ¿cómo se llama? Voy a ver un video en YouTube. A ver cómo se supone que debe de ser. Y es hora del pronóstico. Fácil. Esto. Oye, es que si esto me pasaste a mí unos realmente Esto. en la actualidad. En mil Preocupamos. Vamos a pasar ahora al
a todos. Muchas gracias por ver. Me despido.